Buenas noches. Agradezco al comité organizador la invitación a esta actividad. Hoy vamos a discutir brevemente desfibrilador, resincronizador o ambos. ¿Cómo decidir? Vamos a rápidamente revisar estos puntos aquí descritos y al final dar algunas recomendaciones generales. Primero, tenemos que tener en cuenta que el beneficio del cardiofibrilador es variable. Por ejemplo, en esta lista de estudios grandes de las 2 décadas pasadas vemos claramente cómo la reducción del riesgo absoluto es bastante distinto y fíjense que en estos dos estudios en particular, que los voy a volver a mencionar en un momento, el beneficio es realmente bajo y en algunos incluso es negativo. Otro elemento es la comorbilidad del paciente. A mayor riesgo de morbilidad y mortalidad, el paciente se va a beneficiar menos con el desfibrilador. Y eso lo vemos en estas gráficas, en donde en los pacientes de alto riesgo prácticamente no hay ningún beneficio. En tercer lugar, el tratamiento farmacológico óptimo. Fíjense cómo en este cuadro, en los estudios aquí mencionados, que mostraron una disminución importante en la mortalidad, la tasa de uso de beta bloqueantes era muy distinta con respecto al grupo control. Entonces, aquí hay un sesgo importante y lo inverso en los estudios donde no hubo diferencia significativa, en donde los grupos estaban parecidos. También, por supuesto, el número necesario a tratar determina mucho la valoración que vamos a hacer con esta terapia. Y así con los primeros estudios en donde para prevención primaria se veían pacientes de muy alto riesgo, el número necesario era bastante bajo. Sin embargo, en los siguientes, en donde se incluyeron pacientes con menores marcadores de riesgo, los números, aunque con el pasar del tiempo mejoran bastante, inicialmente pues son bastante grandes y también es a considerar un factor importante este número. También, por supuesto, determina mucho qué tanta es la mortalidad según los diferentes estudios. Si nosotros tenemos estudios con mortalidad diferente, aquí hay uno, por ejemplo, en el cual se usó dispositivos, vamos a tener resultados que no van a ser fáciles de comparar entre los diversos estudios. Así que como primer punto, los primeros ensayos pusieron a prueba a la terapia de resincronización cardíaca contra placebo, todos con un desfibrilador colocado. En cambio, casi ninguno puso a prueba al desfibrilador, todos con un resincronizador colocado, que como voy a concluir al final, esa sería la forma ideal de ver si necesita o no un paciente desfibrilador después de haber considerado la terapia de resincronización. Y fíjense cómo en estos estudios de la década pasada, en todos ellos, el diseño, excepto en uno, fue primero el desfibrilador y luego ver si servía el resincronizador, excepto en este que ya es bastante antiguo, 2004. Y otro elemento importante a destacar en esta diapositiva es la fracción de eyección, no tanto en el criterio de inclusión, que está acá en un color un poquito más oscuro, sino en la fracción de eyección promedio encontrada en el estudio. Lo que aquí se ve es que fracciones de eyección bastante disminuidas son las que obtuvieron el beneficio con estas terapias. Y revisando algunos datos, vemos efectivamente que la resincronización después de haber colocado el desfibrilador produce un beneficio. Lo mismo en este estudio Companion que lo acabo de mencionar del 2004, en donde hay una diferencia entre usar solo resincronización o usar resincronización con desfibrilador. Y en este más reciente, que es el que casi estableció definitivamente que a todos nuestros pacientes dilatados con bloqueo de rama izquierda les íbamos a colocar un resincronizador con desfibrilador. Evidentemente hubo una buena diferencia entre solo usar el desfibrilador aumentándole el resincronizador. Pero interesantemente este estudio mostró un importante incremento en la fracción de eyección y los desfibriladores no aumentan la fracción de eyección, los que la aumentan son los resincronizadores. Otro elemento importante de este estudio es que en la enfermedad coronaria en fase dilatada se obtuvo mucho mejor beneficio que en los pacientes con una cardiomiopatía dilatada no isquémica. Y en otro estudio en donde se vio insuficiencia cardíaca no tan severa, igual se ve un beneficio de la combinación de fibrilador y resincronizador. Así que de estos primeros estudios, lo que se saca en conclusión es que las dos terapias combinadas en el mismo dispositivo son favorables. Luego vinieron subanálisis o bases de datos que nuevamente favorecieron el usar las dos terapias en el mismo dispositivo. Fíjense en este estudio, aunque en este estudio reverse,
que sí está diseñado en la forma como vengo señalando, es decir, que primero se ponga el resincronizador y luego vemos si el desfibrilador es útil o no, se ve que sí, efectivamente el desfibrilador es mejor, la mortalidad es menor, pero hay que tener en cuenta que esto es un subanálisis porque el objetivo primario de este estudio fue evaluar la remodelación reversa. Y en esta base de datos francesa claramente se ve una mejoría en los pacientes que tienen ambas terapias en el mismo dispositivo en comparación solo a la resincronización. Y en este registro europeo también claramente hay una diferencia entre usar solamente desfibrilador o usar ambas, en las cuales aquí claramente se nota también una mejor tasa de supervivencia. Sin embargo, una de las cosas que deja notar esta base de datos es que se pusieron muchos más desfibriladores a pacientes que habían tenido arritmias ventriculares o taquicardia ventricular sostenida. Es decir, más bien parecía algo como lo que hacemos cuando el paciente indicamos el dispositivo para prevención secundaria. Y otro elemento importante de este registro, porque no es un estudio prospectivo, que por supuesto se pusieron más desfibriladores en pacientes isquémicos que en pacientes no isquémicos y al revés, se pusieron más resincronizadores en pacientes no isquémicos que en los isquémicos. Entonces, esto nos va llevando a que probablemente tengamos menos beneficio del desfibrilador en el paciente no isquémico. Y bueno, hay otros datos que definitivamente no favorecen el agregarle la desfibrilación al dispositivo. Fíjense que, por ejemplo, en este estudio que fue el DEFINITE, este estudio no consiguió un valor significativo en muerte por cualquier causa y aún así fue el estudio con el cual se incluyó como indicación 1A la presencia de una miocardiopatía dilatada no isquémica. En este otro, en el estudio de insuficiencia cardíaca, que le llaman SCAT-HEFT, también cuando vemos al grupo de pacientes no isquémicos no tuvimos diferencia significativa. Y en este que mencioné hace un rato, en el cual dije que sí había diferencia, con solo cambiar el endpoint, vemos que ahora no tenemos diferencias entre poner desfibrilador o no a la terapia de resincronización. En general, la lista de todos estos ensayos clínicos, pues vemos beneficio, claro, pero en muchos casos bastante limítrofe, con intervalos de confianza bastante amplios, lo cual nos deja duda acerca de que si tenemos que ponerle ambas terapias en el mismo dispositivo a todos los pacientes. Entonces, en vista de esto, cuando en el 2016 salió el estudio, o mejor dicho, el registro danés, quedó prácticamente sepultada el uso del desfibrilador en los pacientes no isquémicos. Este otro registro de 5.000 pacientes también es un estudio observacional, no es un estudio prospectivo randomizado. Claramente las gráficas nos indican que en los pacientes no isquémicos el desfibrilador no agrega nada. Y bueno, este es un resumen de los datos que hasta el momento estoy presentando. En estos últimos modos de ver la información, pues vemos resultados discordantes. Algunos sí, otros no. En muchos metaanálisis, algunos sí, en otros no. Y bueno, ¿qué pasa? Que ahora hay nuevos datos. Ahora tenemos otros elementos para tratar de discernir si vamos a ponerle desfibrilador a todos. Entonces, primero, la mortalidad está disminuyendo. Y esto se está viendo sobre todo porque han aparecido fármacos nuevos, como la combinación sacubitril/valsartán, en el cual hay un subanálisis en el cual se ve diferencia clara entre, o mejor dicho, en el impacto sobre la muerte súbita, así como drogas aún más nuevas, como este estudio que es bastante reciente, con el cual nosotros no sabemos qué va a pasar al final con la mortalidad debida a muerte súbita cardíaca. Además, el auge de la resonancia magnética cardíaca también está aportando nuevos datos. Tenemos nuevas formas y distintas de valorar el sustrato arritmogénico y ya hay bastante información, en camino viene más, diciendo que, por ejemplo, la captación tardía de gadolinio es un factor pronóstico de eventos arrítmicos que nos puede ayudar a decidir entonces a qué paciente realmente le vamos a agregar el desfibrilador. Y esto se ha estudiado, esta base de datos que estoy mostrando, tanto en pacientes isquémicos como en no isquémicos. Y también tenemos la estratificación genética, que todavía podemos decir estamos en fase de aprendizaje, pero claramente ya los especialistas en anomalías genéticas
nos están orientando hacia entidades que son más arritmogénicas que otras. Entonces, finalmente, con el paso de algunos pocos años, vamos a tener estratificación genética en donde ciertas mutaciones son, vamos a decir así, más peligrosas que otras, como por ejemplo estas llamadas en conjunto laminopatías. Creo que, como repito, estamos todavía en proceso de aprendizaje para muchos de estos procesos y decisiones. Así que, como conclusiones y recomendaciones, quisiera resumir los datos hasta el momento mostrados de la siguiente forma. Primero, el resincronizador desfibrilador entonces no es para todos. El resincronizador con sus indicaciones, claro que sí, pero el combinarlo con desfibrilador no es para todos. Ya hemos visto que principalmente no en los pacientes que tienen miocardiopatía dilatada no isquémica. Dice, las guías nos indican primero el desfibrilador y luego determinar si hay que agregar resincronización, pero en realidad deberíamos partir de la indicación de la resincronización y luego decidir si además agregamos desfibrilador. ¿Quiénes serían los que agregaríamos desfibrilador? Por supuesto, el que ya ha tenido arritmias, en donde entonces estamos haciendo prevención secundaria, los que tienen cardiopatía isquémica, ya lo hemos comentado, y marcadores de riesgo, pensando un poco en la población de más alto riesgo, la primera diapositiva que mostré, en donde claramente el desfibrilador tiene un impacto importante en la sobrevida. En el paciente que yo no espere mucha remodelación reversa con la resincronización. Esto nos pasa con cierta frecuencia porque los pacientes a veces decimos, no parece que vayamos a tener buen beneficio. Ya hemos comentado la estratificación por resonancia magnética, que esto está todavía en signo de interrogación, y el riesgo genético. Además, algunos pacientes no desean el desfibrilador, en especial los familiares de pacientes de edad avanzada. El registro danés indicó que el beneficio es mejor en gente menor de 65 años, está por verse la edad de corte, y hay que tener en cuenta también los costos para el sistema de salud. Creo que este es un punto muy relevante cuando vamos a tomar nuestra decisión de agregar la desfibrilación al paciente con resincronizador. Y finalmente, tenemos que optimizar la terapia de resincronización porque aquí todavía tenemos un margen para aún más lograr un beneficio adicional y entonces determinar que no necesite desfibrilador. Aquí entramos en optimizar el tratamiento médico, optimizar la indicación, bloqueo típico de rama izquierda, optimizar el sitio de implante, que esto le toca a los implantólogos, y optimizar la programación, que esto sí es parte de lo que hacemos en la consulta y que aquí, además de la misma programación del dispositivo, como dice aquí arriba, tenemos que hacer una combinación entre todos los factores modificables, incluyendo nuevos fármacos también, que nos permitan llegar a una terapia óptima, de manera que el riesgo del paciente de muerte súbita lo llevemos al mínimo posible y ahí es donde realmente al final es que vamos a determinar si además necesita un desfibrilador este tipo de dispositivo. Les agradezco mucho su atención.